Bien, hoy vamos a aprender a configurar lo que es WP Rocket. WP Rocket es un plugin que nos ayuda a lo que es, como ellos dicen, acelerar tu sitio web, aumentar lo que es la puntuación en lo que es PageTech y también obtener más tráfico, mejor interacción y mayor conversión sin esfuerzo. Es la promesa que ellos siempre han ofrecido desde que salió el plugin. Entonces hoy te voy a enseñar una configuración básica que he realizado con la cual te va a ayudar a subir la puntuación en lo que es el speed test. Así que vamos a empezar de una vez. Bien, WP Rocket antes existía una versión gratis que estaba en la librería de plugin de lo que es WordPress, pero desde hace un tiempo hacia acá ya no está disponible en su versión gratis. La versión gratis lo que hacía era que tenía ciertas opciones limitadas, pero con lo que te ofrecía realmente tú podías hacer un buen trabajo a la hora de configuración. En este momento el plugin está costando para un solo sitio unos $59 anuales. Para 3 sitios, $199 y para sitio ilimitado, $299. A veces nos llega a través de su boletín mensual ciertas ofertas que, en mi caso, que cuesta $59 en una oferta que hubo, yo lo adquirí como en unos $25. Lo que fue esta licencia por un año. Entonces, ya después que usted ha decidido comprar lo que es la licencia de WP Rocket, el proceso de instalación es muy sencillo. Ya aquí yo lo tengo instalado, pero simplemente usted se va a añadir nuevo y le da aquí a lo que es subir el archivo, seleccionar el archivo. Usted selecciona el archivo que descargó, le da a abrir. Cuando esté aquí cargado, simplemente le da a instalar. Primero lo instala y después lo activa. Es como instalar un plugin que esté en la librería de plugin de WordPress. Eso es todo. Ya después que lo tenemos instalado y activado, en el área de ajuste nos vamos a la opción que dice WP Rocket. Y aquí ya estamos dentro de la ventana de configuración. En esta parte de aquí vamos a mostrarle lo que trae. Aquí tenemos de una vez, ellos nos dicen que al instalar lo que es este plugin tenemos un 80% de mejoría de rendimiento de nuestra página web. Yo lo he comprobado, no podría decir al 100% que es un 80%, pero sí se nota la diferencia. Eso se lo puedo asegurar. Sin hacer ninguna configuración, ustedes van a notar la diferencia a la hora de cargar su página web. También tenemos opción aquí de eliminar todos los archivos almacenados, el caché. Lo podemos hacer automáticamente por aquí, al igual que el caché de las imágenes. También tenemos lo que es el área de aprendizaje, donde tenemos tutoriales. Los tutoriales mayormente vienen en inglés, pero creo que algunos se pueden traducir o poner subtítulos en español. Tenemos preguntas frecuentes. También tenemos lo que es la documentación del plugin. Entonces le voy a mostrar la configuración que yo he realizado. Una configuración básica, pero sí da buenos resultados. Si nos vamos al área de optimización de los archivos, aquí yo tengo habilitado que me optimice lo que es o minimizar los archivos CSS. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que elimina los espacios en blanco dentro de los archivos, lo que hace que lo comprima los archivos y te da mejor rendimiento. Al igual tengo habilitado los archivos de JavaScript, también lo tengo habilitado, y la carga que es la carga diferida también la he habilitado. Y después que seleccioné estas opciones, simplemente le di a guardar los cambios. En el caso de lo que es medio que serían los medios de comunicaciones, tengo habilitado para lo que es las imágenes, la carga lenta, y para lo que son los videos. ¿Por qué estas dos opciones? Recuerden que estas son las dos partes que ralentiza nuestra página web. Esto lo que hace es que va cargando las imágenes según la persona va entrando a ciertas áreas de la página. Por eso habilité esta opción, y lo que es agregar
dimensiones de imágenes fractales. Esto siempre sucede. Este es como un atributo que se le agrega a cada una de las imágenes. Esto lo que hace es que ayuda a lo que es con lo relacionado a los cambios en el diseño y mejora la experiencia en lo que es la lectura. Por eso lo habilité y le di a salvar, le di a guardar. En lo que es la precarga del caché lo tengo habilitado, tanto en lo que es la precarga de caché como también habilitado también la precarga de los enlaces. Otra de las cosas aquí en lo que es duración de la vida del caché, aquí yo lo tengo en 10 horas, pero mi recomendación es que lo ponga a 24 horas para que todos los días se vaya borrando el caché. Vamos a darle a guardar. ¿Qué otra cosa tenemos? En el caso de la base de datos yo no modifiqué absolutamente nada porque a veces se da la situación que cuando cambiamos ciertas opciones de lo que es la base de datos puede afectar y la base de datos dañarse. Entonces, para evitar ese inconveniente, esta parte relacionada a la base de datos no la vamos a tocar. Ya de aquí en adelante, en el caso de esta opción que dice CDN, esto es una extensión adicional que tiene un costo adicional también y realmente no le veo tiene sus funciones claramente, pero para lo que buscamos no le veo la razón de ser. Aquí tengo habilitado lo que es el control de lo que es la salud y en lo que es esta parte de aquí que son plugins adicionales que podemos habilitar, como por ejemplo este plugin que hace que importa todas las imágenes que tú tengas al nuevo formato WP. El formato WP es el formato que se está utilizando, que es el formato que Google está estandarizando para que todas las imágenes que estén dentro de tu página web se pasen a ese formato. Un formato que mantiene la calidad de las imágenes, pero hace que las imágenes pesen menos. Si acaso alguno de ustedes no saben cómo convertirlas, las imágenes, déjenmelo saber en la caja de comentarios para hacerle un pequeño tutorial explicándole cómo convertir de JPG, PNG, que son los formatos tradicionales de las imágenes, al formato WP. Aquí también tenemos un plugin que nos puede también ayudar a realizar ese proceso de lo que es la conversión de las imágenes a WP. Este plugin está completamente gratis en la librería de plugin de lo que es WordPress. Así que lo pueden descargar en caso que lo quieran probar. Y también tenemos la parte de exportación e importación. Esta parte yo la utilizo mucho porque como me dedico al diseño de páginas web, cuando hago configuraciones, o mejor dicho, yo tengo ciertos estándares de configuraciones de WP Rocket para diferentes tipos de proyectos. No es lo mismo una configuración para una página web personal, un blog de noticias, o una web corporativa o una tienda online. Entonces, como siempre me mantengo trabajando ese tipo de proyectos, lo que hago es que para cada una de ese tipo de proyectos tengo una configuración diferente. Entonces yo lo que hago es que cada vez que creo una configuración la descargo desde aquí y cuando la quiero utilizar en otros proyectos simplemente vengo aquí, la selecciono, le doy a abrir y le doy a cargar esas imágenes. Y así me evito tener que hacer el proceso desde cero. Esto se lo recomiendo que lo hagan. Usted descarga la configuración que ha realizado y después la puede volver a cargar en diferentes proyectos. Aquí tenemos lo que es el control de versiones y lo que son las actualizaciones. Ya por último tenemos los diferentes tutoriales que le hablé anteriormente. Como le dije, están en inglés, pero creo que algunos se pueden por lo menos habilitar la opción de subtítulos y tratar de ponerlo en español en caso de que no tenga la habilidad de entender lo que es el idioma inglés. Así que esa es la configuración, muchachos, que yo he realizado. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasarla por el PISTE para ver los porcentajes que nos arroja. Recuerden que es una configuración básica, no es una configuración más avanzada, simplemente la hice para probar. Entonces aquí lo que voy a hacer es
dirigirme a lo que es la página de SpeedTest y aquí voy a colocar el nombre de la página. Bien, aquí lo colocamos y le doy a analizar. Y vamos a esperar los resultados. Lo que nos mide es cómo se comporta el rendimiento en dispositivos móviles y cómo se comporta el rendimiento en escritorio. Vamos a ver qué nos arroja y qué debemos de modificar. En el caso de dispositivos móviles, el rendimiento está bien, estamos en un 98%. Accesibilidad 80%, también es pasable y recomendación al 100%. En el caso del SEO, estamos en un 83%. Debo de recalcar en el caso de SEO que realmente no le trabajé al 100% el SEO a lo que es la página. Simplemente lo que ustedes están viendo fue lo que demostré en la configuración. Ahí no manejé ninguna de las áreas del SEO, que ya eso se hace de otra manera. Aquí nos dice diagnóstico que podemos mejorar para tratar de estar 100% en cada una de las sesiones. Vamos a ver en el caso de escritorio. Aquí estamos en un 98% en rendimiento, accesibilidad 80% y lo que es recomendación 100%. Se podría decir que tiene lo mismo diagnóstico en lo que es dispositivo móvil y en lo que es escritorio. Y en la mayoría de los casos estoy seguro que hay que hacer las mismas modificaciones. Y bien, muchachos, espero que con esta configuración ustedes puedan mejorar lo que es el rendimiento de su página web. Ya vieron el proceso, el paso a paso a seguir. Si tienen alguna pregunta, déjenmela saber en la caja de comentarios. Como siempre, estoy atento a cada uno de sus comentarios para ayudarle en lo que pueda. Como siempre, también agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Y si usted no está suscrito, suscríbase para que también aproveche este tipo de contenido y que pueda sacarle mayor provecho. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.